Dios te bendiga, mi hermano. Capítulo 13 de Proverbios el día de hoy, un libro que promete ayudarnos a ser sabios. Así que capítulo 13, no te lo pierdas después de esta introducción. Lo prometido es deuda, capítulo 13 de Proverbios, versículo 1 al 25. Con la ayuda de Dios estaremos tocando este capítulo muy interesante. Lo vamos a estar leyendo por secciones de 5 versículos para ayudarnos con la pantalla que salga el completo ahí. Y recuerda que estas no son promesas de Dios. Proverbios no son promesas de Dios. Muchas personas lo interpretan de esa manera y luego en momentos de necesidad, de crisis, su fe no les responde. Es necesario darle la interpretación correcta a la Biblia para que el día de mañana no llevemos cargas que no debemos llevar o nos metamos en situaciones difíciles de las cuales no tengamos respuesta porque hemos entendido mal el mensaje y la instrucción, ¿no? Así que haremos lo más claro y lo más sencillo posible de nuestro estudio. Capítulo 13 de Proverbios. Recuerda que estamos aquí todos los miércoles a las 7, viernes a las 7, domingos pasamos el servicio de nuestra congregación a las 10:30 y a las 2 de la tarde pasamos solamente la predicación, y de lunes a viernes o de lunes a sábado tenemos nosotros unas reflexiones que duran más o menos 2-3 minutos máximo, una especie de devocional que te ayudará a poder avanzar en tu tiempo de meditación y reflexión de la palabra de Dios, ¿no? Así que al final del video te dejaré más información. Pero ahora, capítulo 13 de Proverbios. Dice: el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Y está esta comparación. El hijo sabio recibe consejo del padre. ¿Quieres tú ser sabio o dar testimonio de sabiduría? Bueno, escucha el consejo de tu padre. Y va dirigido a estas personas que pudieran tener sus padres en vida todavía, o qué tal aquellas que sus padres ya han muerto pero permanecen en obediencia a los principios y a los consejos que sus padres les dieron. Sabiduría, ahí está la sabiduría, ¿no? Esto nos enseña la importancia de la humildad. Uno debe ser humilde y tener una disposición para escuchar y aprender de aquellos que tienen más experiencia y más sabiduría que nosotros. Es una tremenda exhortación para cada uno de nosotros. Humildad y disposición para escuchar, para aprender. No todos tienen la habilidad de escuchar y aprender. Al recibir el consejo y recibir la corrección de las personas sabias, nosotros podemos evitar cantidades grandes de errores y poder tomar decisiones un poco más acertadas en nuestra vida, ¿no? Pero por el otro lado está lo malo, ¿no? Por el otro lado, cada proverbio tiene sus dos caras, una moneda de dos caras, por decirlo así. Por el otro lado, se nos está advirtiendo sobre el burlador, ¿no? El que no escucha la reprensión. Una actitud arrogante, una actitud despectiva de aquellos que rechazan el consejo y la corrección. Al hacerlo, se ponen en un camino de error y se ponen en un camino de sufrimiento. Versículo 2. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien, mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien, ¿no? Ahí las palabras tienen ciertas repercusiones, hay cierta acción que viene después de nuestras palabras. Yo hago y obvio van a haber consecuencias. Pueden ser positivas o pueden ser negativas. Y en este caso, en el uso de las palabras, la sabiduría que debe haber en cuanto a las palabras que nosotros debemos pronunciar, ¿no? Se nos dice acá que el fruto de nuestras palabras determina el bien o el mal que experimentamos. Si hablamos con sabiduría, si hablamos con bondad, bueno, comeremos del bien. Es decir, vamos a cosechar bendiciones en nuestras vidas. Y recuerda, no son promesas, pero en su mayoría, cuando tú hablas bien, cuando tú hablas sabiduría, cuando de tus labios sale amor, bondad, misericordia, el buen decir, todo eso, bueno, serás más grato para los demás y seguramente tendrás mucho más puertas abiertas para poder avanzar en tu vida, ¿no? Pero si nosotros somos prevaricadores, aquellos que hablan con falsedad y aquellos que hablan con maldad, bueno,
encontraremos el mal. Así que los dos caminos se nos presentan en cada uno de los proverbios. Elijamos sabiamente cuál seguir, ¿no? Versículo 3. El que guarda su boca, guarda su alma. Y viene otra vez en la misma relación de las palabras. El que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad, ¿no? La importancia de guardar nuestra boca se destaca en ese versículo que acabamos de leer, ¿no? Hay un dicho que nosotros tenemos: en boca cerrada no entra mosca, ¿no? Si somos cuidadosos con nuestras palabras, protegeremos nuestra alma de caer en pecado. Protegeremos nuestro ser de causar mucho daño, no solo a nosotros, sino a los demás también. Pero si hablamos sin medida, abriendo nuestros labios sin discernimiento, nos enfrentaremos a calamidades y consecuencias negativas. Así que no perdamos nosotros la sabiduría. Tratemos de filtrar más nuestras palabras, de ser más prudentes, de detenernos antes de hablar cualquier cosa que queramos compartir. El versículo 4 dice: el alma del perezoso desea y nada alcanza. Este es el soñador, el que anhela, el que se imagina, el que le gustaría, pero no toma acción para hacer las cosas, ¿no? El alma del perezoso desea, nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada, ¿no? Hay una diferencia de actitud entre el perezoso y el que es diligente. El perezoso solo anhela cosas, pero no hace nada para alcanzarlas. En cambio, el diligente, ese sí va a ser prosperado. ¿Por qué? Porque toma acción. La diferencia, mi hermano, todas las cosas inician con un sueño. Pero debe haber un momento de dejar de soñar y empezar a tomar acción. Acá el diligente es el que toma acción, el que trabaja arduamente para lograr las metas y los objetivos. ¿Tienes tú metas y sueños, hermano? ¿Tienes tú objetivos para tu vida? No solo en la área emocional o material, también en tu área espiritual. Bueno, hay que tomar acción, no es simplemente desear y anhelar, ¿no? Jesucristo en una ocasión le dijo a los discípulos: a la verdad el espíritu quiere, pero la carne es débil, la carne no. Bueno, tenemos que empujar nuestro ser a que tome acción. Así que el diligente va a prosperar. Es bueno tener sueños y es bueno que tengas sueños. Alguien decía: aquel que sueña quiere decir que aquel que sueña está vivo. El que dejó de soñar ya murió. Pero después de soñar debemos llegar a la acción. Y el proverbista nos dice acá: aquel que solamente sueña y no actúa, bueno, es perezoso, y ese no va a alcanzar nada, no logrará nada, ¿no? Así que, interesante. Versículo 5 dice: el justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace odioso e infame. Una actitud del justo es que cuando oye la mentira la rechaza. Nos muestra aquí la importancia de la honestidad, la importancia de la veracidad. El justo aborrece la palabra de mentira. ¿Por qué? Porque valora la verdad, porque valora la integridad. Por el otro lado se encuentra el impío. Este se hace odioso y se hace infame al propagar la falsedad, las mentiras, los engaños. La mentira, mi hermano, no solo daña a otros, sino que también erosiona la confianza y la reputación de aquellos que la practican. Si tú eres una persona que le encanta decir mentiras, no te extrañes de que la gente no tenga confianza en ti, porque el amar la mentira erosiona nuestra confianza y nuestra reputación. Así que tomemos en cuenta los consejos que Proverbios nos está dando, porque el deseo es llegar a ser sabios, ¿no? Versículo 6 dice: la justicia guarda al de perfecto camino. La justicia, y estos hay que leerlos detenidamente, mi hermano, reflexionar después de cada palabra que leemos. La justicia guarda al de perfecto camino, mas la impiedad trastornará al pecador. La justicia guarda al de perfecto camino, ¿no? Eso resalta la importancia de vivir una vida recta, en conformidad con nuestros principios morales y éticos. La palabra de Dios nos presenta esos principios morales y esos principios éticos. En cambio, aquellos que siguen el camino, aquellos que siguen el camino de la justicia, esos, dice el proverbista, serán guiados por la misma justicia y serán protegidos por la misma justicia. En cambio, la impiedad, la falta de rectitud, la maldad, trastornarán al pecador, causando caos,
causando dolor, causando sufrimiento. La impiedad trastornará al pecador. Versículo 7. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas, ¿no? Interesante. Aquel que pretende ser rico pero no tiene nada, ¿no? Esto tiene que ver con la humildad y con la honestidad, ¿no? En la relación que tengamos con las riquezas. Algunos pretenden ser ricos, o sea, aparentando, ¿no? Aparentando que tienen mucho, pero en realidad no tienen nada. Y está el otro grupo, ¿no? Los otros que pretenden ser pobres, aparentando no tener mucho, pero en realidad sí poseen mucha riqueza. No debemos dejarnos engañar por las apariencias, y no debemos nosotros valorar las apariencias. Al contrario, esto nos exhorta a valorar la verdadera riqueza, esta verdadera riqueza que va más allá de los bienes materiales, la honestidad, la humildad. Bonita exhortación que nos presenta este versículo. Así que no a las apariencias. Versículo 8, el rescate. Imagínate esto en nuestra vida espiritual también. Aparentar una vida espiritual cuando en realidad no hay espiritualidad. Aparentar riqueza espiritual cuando en realidad estamos en quiebra espiritual, ¿no? Interesante aplicarlo a todas las áreas de nuestra vida. Versículo 8. El rescate de la vida del hombre está en sus riquezas, pero el pobre no oye censuras. El rescate de la vida del hombre está en sus riquezas, lo cual pudiera interpretarse como el poder o la influencia que las riquezas pueden tener en la vida de alguien, ¿no? Sin embargo, se añade que el pobre no oye censuras, lo que sugiere que aquellos que son humildes, aquellos que carecen de riquezas materiales, tomando en cuenta, usando este término humilde en cuanto a la carencia de riquezas, ¿no? Esos no son influenciados por el mismo poder y presiones que pueden corromper a otros. O sea que hay también algo interesante. El rescate de la vida del hombre está en sus riquezas. La vida del hombre puede ser rescatada por la riqueza, ¿no? Pero aquel pobre, aquel que no tiene nada, aquel que no tiene poder, ese tiene también cierta ganancia, ¿no? Cierta riqueza también, porque no será presionado por esas riquezas o por esa influencia. ¿Sabes? Algunos, para mantener su relación social, se tendrán que prestar a ciertas mentiras, engaños o fraudes para mantener esta apariencia. Va de la mano con el versículo anterior, ¿no? Que pretenden ser ricos pero en realidad son pobres. Va de la mano con ese pasaje también. Versículo 9 dice: la luz de los justos se alegrará, mas se apagará la lámpara de los impíos, ¿no? La luz de los justos se alegrará. Aquellos que siguen el camino de la justicia, hablando la dirección, Jesucristo dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y acá este pasaje nos recuerda que los justos se alegrarán, lo cual indica que aquellos que siguen este camino de justicia van a experimentar gozo y experimentar alegría. Hay una recompensa por esto, ¿no? En cambio, aquellos, los impíos, su lámpara se va a apagar. Una luz se encenderá más fuerte y una luz se va a apagar, ¿no? Y esto estamos hablando también de golpes que la vida pudiera darnos. Muchas veces son consecuencia de nuestras acciones. Si somos el impío, si somos el malvado, existe una mayor posibilidad de que el dolor y el sufrimiento venga como consecuencia de nuestra maldad, ¿no? Muy bien, versículo 10. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Ciertamente la soberbia concebirá, o sea, dará a luz, ¿no? La contienda. La soberbia sacará a la luz, producirá contiendas, peleas y todo eso, ¿no? Pero el avisado, en él, con ellos, está la sabiduría.
¿no? Esta sección que leímos concluye destacando esta relación entre soberbia y contienda y sabiduría que se encuentra en los que están avisados, aquellos que se detienen y ven más allá, ¿no? La soberbia, el orgullo y la arrogancia conducen a la confrontación, a las discordias, a las peleas, ¿no? Pero el sabio, el que es humilde, evita ese tipo de contiendas. Valoran la sabiduría que proviene de la prudencia y el discernimiento. Interesante. Es un llamado a la paz prácticamente, ¿no? Muy bien. Versículo 11 dice: las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumentará, ¿no? Y aquí está la comparación en cuanto a la manera o los métodos que pudiéramos utilizar para adquirir riqueza, ¿no? La riqueza de vanidad disminuirán, ¿no? Nos enseña que todas estas posesiones materiales que son adquiridas de una manera frívola, quizás sin esfuerzo, en realidad no son duraderas ni son satisfactorias. Por otro lado, el que recoge con una mano laboriosa, es decir, aquel que está trabajando arduamente, que está siendo diligente, bueno, ese verá su riqueza aumentar. Resalta la importancia aquí del trabajo. Es un énfasis en el trabajo honesto, en la dedicación para lograr el crecimiento y que podamos tener un éxito sostenible y no que sea algo pasajero. Esto es como aquel que se gana la lotería, ¿no? Después de un año he escuchado noticias o he visto algún documental de personas que ganan la lotería, pasan de tener nada a tener millones y en cuestión de meses todo se evapora, se va. No saben administrarlo, ¿no? Por ahí va esta idea, ¿no? La riqueza de la vanidad disminuirá, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta, porque el trabajo te hace valorar lo que tienes. Esto es un buen consejo para ustedes, padres, con sus hijos, ¿no? A veces tendemos a darles y darles y darles porque nosotros no tuvimos y nosotros carecimos de cosas y quisiéramos que nuestros hijos tuvieran todo lo que nosotros no tuvimos, ¿no? Entonces nuestros hijos comienzan a adquirir cosas y adquirir sin esfuerzo y por eso no valoran las cosas. Luego nosotros nos frustramos. ¿Por qué no cuidas tus zapatos? ¿Por qué no cuidas, qué sé yo, X juguete que te compré? ¿Por qué no cuidas tu ropa? Bueno, es que no les ha costado, ¿no? Y por ahí va este versículo, mi hermano, que nos ayuda a practicar la sabiduría. La riqueza de vanidad disminuirán. Esas cosas pronto se disiparán. Pero aquí donde hay una mano laboriosa, donde hay esfuerzo, eso va a aumentar, ¿no? La esperanza, dice el versículo 12, la esperanza que se demora es tormento de corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Tú quieres algo y se te hizo realidad, un árbol de una felicidad, pero cuando se tiene la esperanza de algo y eso no llega y tú sigues esperando, dice el proverbista, esto es tormento de corazón, ¿no? Las esperanzas cumplidas, la esperanza que se demora puede ser un tormento al corazón. La incertidumbre, ¿no? Qué sé yo, la espera prolongada puede generarte ese tipo de ansiedad, probablemente. Pero cuando los deseos se cumplen, los sueños, los anhelos se hacen realidad, la comparación que el pasaje da aquí es con un árbol de vida, ¿no? Símbolo de la vida, de la vitalidad, de plenitud. Este árbol que está fuerte, frondoso, produciendo, ¿no? Así que esto nos anima a preservar a nosotros la esperanza y a confiar en que nuestros anhelos, mis hermanos, serán satisfechos en el tiempo adecuado. Nosotros decimos siempre en el tiempo del Señor. Versículo 13. El que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. El menosprecio del precepto, es decir, el desprecio o la falta de respeto hacia los mandamientos divinos. Aquellos que menosprecian estos preceptos se enfrentarán consecuencias negativas y perecerán por ello. En cambio, por el otro lado, aquellos que temen y respetan los mandamientos, estos serán recompensados. Nos enseña esto que hay una importancia en la obediencia. La importancia de vivir en obediencia a los principios morales y éticos, confiando siempre en que Dios
recompensará nuestra fidelidad. Que Dios, mis hermanos, Dios es un recompensador. Versículo 14. La ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. La ley del sabio, aquello que rige al sabio. Eso es un manantial de vida. Anteriormente nos dijo que era como un árbol de vida. Ahora esto es un manantial de vida. Y eso le ayuda a apartarse de los lazos de la muerte, ¿no? Eso es esto es de mantenerlo presente en nuestra mente y nuestro corazón. La ley del sabio como un manantial de vida. ¿Por qué? Porque nos guía, nos aparta del mal camino, ¿no? La importancia, mis hermanos, de la sabiduría y el discernimiento en nuestras decisiones. Y en todas nuestras acciones también. Porque nos conducen hacia una vida plena y nos van a alejar de los caminos destructivos. Practiquemos entonces la sabiduría, mis hermanos. Versículo 15 dice: el buen entendimiento da gracia. El buen entendimiento da gracia, pero el camino de los transgresores, o más el camino de los transgresores, es duro. Hay dos caminos, uno de gracia y otro camino que es duro, ¿no? El buen entendimiento da gracia, eso implica sabiduría, la comprensión correcta de pronto de las situaciones que nos otorgan este favor y bendición. En cambio, por otro lado, el camino de los transgresores, aquellos que violan los principios divinos, ¿no? Bueno, esos principios que prometen vida, cuando violamos esos principios, bueno, el camino se hará duro. Será un camino lleno de dificultades, como lo que decíamos anteriormente, ¿no? Siempre hay consecuencias a nuestros actos. Así que este pasaje nos está animando a buscar sabiduría, a seguir el camino correcto, el camino santo, el camino que la Biblia nos enseña. Y así evitaremos consecuencias negativas, mis hermanos, al transgredir la ley de Dios. Muy bien, versículo 16. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará su necesidad. El hombre prudente procede con sabiduría. La sabiduría y la prudencia, mis hermanos, van de la mano. Todo hombre prudente, dice ahí, procede con sabiduría. En cambio, el necio lo que muestra es necedad. Esto nos muestra la importancia que nosotros debemos ver en el actuar con prudencia y con discernimiento en nuestras acciones y decisiones. Porque aquellos que son sabios, aquellos que son prudentes, en sus acciones van a demostrar la sabiduría que han adquirido en la vida, ¿no? Así que es necesario practicar las buenas acciones, tomar buenas decisiones. Todo eso es fruto de la sabiduría. Interesante tema que nos está dejando este Proverbios capítulo 13. El mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. Y esto diríamos, bueno, es bastante obvio, ¿no? El que me trae malas noticias, bueno, me va a traer desgracia, o me va a traer dolor, o me va a traer angustia. Y el que me trae buenas noticias, bueno, ese me va a traer vida, en otras palabras, ¿no? Pero detrás de esto hay una influencia que hay en los mensajeros, en aquel que nos trae el mensaje. Y no necesariamente, mis hermanos, pudiera ser un mensaje que estemos esperando de alguien, de un doctor o qué sé yo, de algún enfermero en cuanto a una enfermedad que tengamos, o en cuanto a algún trabajo, estamos esperando una noticia. No, esto tiene que ver también con aquellos que se acercan, a los cuales nosotros les prestamos nuestros oídos y escuchamos lo que tienen que decir. Muchas veces lo que nos traen es un mensaje negativo de alguien más. A veces viene un chisme, a veces viene una murmuración. Bueno, eso, mi hermano, va a influenciar en nuestra vida. Y aquí se nos advierte que el mal mensajero acarrea desgracia. Aquellos que transmiten mensajes falsos, perjudiciales, aquellos traen castigo, traen consecuencias negativas, ¿no? Pero el mensajero fiel, el que presenta la verdad, aquel que es confiable, aquel que es veraz con su comunicación, bueno, ese va a traer salud y bienestar.
Nos enseña a cuidarnos de las fuentes de información, mis hermanos, y a buscar la veracidad y la fidelidad en nuestra comunicación. Así que filtremos lo que escuchamos. La Escritura dice, mira lo que oyes. Así que vale la pena detenernos y evaluar lo que estamos escuchando y las fuentes de donde lo estamos escuchando. Porque pudiera ser eso lo que nos enferma o pudiera ser eso lo que nos da vida. Muy interesante y muy puntual ese pasaje, mis hermanos. Versículo 18, ¿no? Versículo 18 dice, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. Ya hemos visto constantemente cómo el libro de Proverbios nos exhorta a escuchar y a obedecer el consejo, ¿no? Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. El que guarda la corrección recibirá honra, ¿no? Así que estamos entre enfrentar pobreza o entre recibir honra. Y eso tiene que ver entre menospreciar el consejo o guardar la corrección. So, aquellos que aceptan la guía, aquellos que aceptan la corrección adecuada, bueno, van a recibir la honra. Es importante, mis hermanos, el poder valorar los consejos sabios y estar dispuestos, lo mencionábamos anteriormente, estar dispuestos a aprender también de nuestras correcciones y así evitar consecuencias negativas y recibir reconocimiento y respeto cuando estamos en el camino correcto. Versículo 19 es el que nos toca, ¿no? El deseo cumplido regocija el alma, y algo similar al que nos decía anteriormente. Pero apartarse del mal es abominación a los necios. El deseo cumplido regocija el alma, pero apartarse del mal es abominación. El necio ve abominable apartarse del mal, ¿no? Interesante. Interesante. El pasaje aquí nos destaca que los deseos que se hacen realidad, como lo veíamos anteriormente, bueno, traen cierto regocijo, ¿no? La realización de algún anhelo, ¿no? Una alegría, satisfacción, qué sé yo. Pero interesante el punto que toca del otro lado, ¿no? Apartarse del mal es una abominación para el necio. Aquellos que son insensatos, aquellos que no valoran la moralidad, la rectitud, y que lleguen a considerar que es abominable apartarse de esto. Ya ves, cuando le das el consejo a alguien que va por el mal camino o está teniendo prácticas que destruirán su vida, ¿no? Y le aconsejas y le dices, mira, eso te va a causar mucho daño, eso no lo hagas, es mejor que te alejes de esas amistades, qué sé yo. Y muchos de ellos, dice este proverbio, aplicándolo en esa forma, consideran que es abominable apartarse del mal camino. Oh, mis hermanos, la importancia de buscar la realización de nuestros deseos legítimos, pero al mismo tiempo alejarnos de acciones y actitudes perjudiciales. Es necesario despertar la sabiduría en nosotros. El que anda con sabios, entonces, ¿qué será sabio? Tenemos nosotros varios dichos semejantes a estos, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Más claro no se puede decir. Hay una influencia en las compañías, mis hermanos. Lo que nos rodea influencia nuestras vidas. ¿Ok? Si nos rodeamos de personas sabias y de buen juicio, bueno, seremos influenciados positivamente y creceremos en sabiduría. Pero por otro lado, si nos rodeamos de personas necias y sin discernimiento, seremos perjudicados y seremos quebrantados. Así que hay que hacer una buena elección en nuestras amistades y en nuestra compañía, y hay que hacerlo con sabiduría. Hay que buscar a aquellos que inspiren, a aquellos que ayuden, a aquellos que motiven al crecimiento. Y más que todo, mis hermanos, al crecimiento espiritual, ¿no? Me encantó este pasaje, porque este es el consejo de nuestras madres, ¿no? Este es el consejo de nuestras madres. Ahora no me da aquí para que lo pueda
poner de colores o marcar. Bueno, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Interesante. Me gustó mucho. Versículo 20 era este, ¿verdad? Nos toca el 21. Muy bien. Versículo 21. El que anda... 21. El mal perseguirá a los pecadores. Algo similar, ¿no? El mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. Aquí están las consecuencias, ¿no? Estas son las consecuencias. El mal perseguirá a los pecadores. El mal tarde o temprano nos va a alcanzar cuando pecamos, cuando somos violentos, cuando hacemos daño a los demás, cuando murmuramos, qué sé yo, todo ese tipo de pecado que pudiéramos cometer que está lastimando a alguien más, su reputación, su persona, qué sé yo, ¿no? Bueno, el mal tarde o temprano nos va a llegar. Explotamos a alguien, qué sé yo. El persistir en el pecado, el persistir en la desobediencia, tarde o temprano traerá las consecuencias negativas que nadie quiere vivir. El consejo es claro. Hay un juicio que todos tendremos que enfrentar. Pero se nos presentan los dos caminos, ¿no? Se nos exhorta obviamente a ser los justos, los que serán premiados con el bien, ¿no? Así que en nuestra vida hay que agregar la rectitud, hay que hacer lo correcto, hay que hacerlo agradable a Dios. Y sabremos que tendremos nosotros recompensa. El bueno dejará herederos. Ahora sí me aparecieron aquí los colores. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador será guardada para el justo. Recuerda, una vez más, estas no son promesas de Dios. No quiere decir que si tú eres justo, entonces las riquezas de los injustos pasarán a tus hijos. Pero esto es lo que en general se ve. Por eso es sabiduría colectada, ¿no? El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. El bueno, aquel que es justo, aquel que es recto, dejará herederos. ¿Qué quiere decir eso? Dejará un legado de bendición, ¿no? Tu justicia, mi hermano o mi hermana, se puede extender a otras generaciones, a las generaciones futuras. En cambio, por el otro lado, la riqueza del pecador está guardada para el justo. Aquellos que acumulan riqueza de manera ilícita o injusta, eventualmente la perderán. Y te decía, no es una promesa. Esto no quiere decir que tus hijos, tú por vivir en justicia, tus hijos heredarán la riqueza de los malos, ¿no? Pero sí podemos estar seguros de algo. El que acumula las riquezas de una forma ilícita o injusta, tarde o temprano lo perderá. Tarde o temprano perderá todo lo que ha logrado. En el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. En el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. ¿No? El barbecho de los pobres tiene abundancia de pan. Son aquellos que son pobres y trabajan, y aquí está hablando en este concepto de trabajar la tierra, ¿no? Y se trabaja, obvio, debe trabajarse con sabiduría y con diligencia. Puede obtener muchas riquezas, puede obtener muchas ganancias. Pero dice acá el proverbio también que se pierde por falta de juicio. O sea, falta la sabiduría, falta prudencia, falta buena administración. Falta la administración correcta de los recursos que hay, y por eso se pueden desperdiciar las oportunidades de prosperidad. Recuerdo de donde yo soy, por lo regular, las tres siembras que se hacían, todos hacían de una forma continua, era
En México le llaman chayotes, en Guatemala le llamamos huisquiles. Era la siembra del chayote o huisquil, del maíz y del frijol. Y al siguiente año se hacían las mismas siembras, ¿no? Hubo una familia que recuerdo que conocí, que comenzó a sembrar brócoli y sembró otras cosas en su terreno, ¿no? Y escuchaba los comentarios de la gente también, ¿no? Como que eso no lo hacemos aquí. Eso no es común, eso se le va a dañar. Siempre estaba el comentario de que lo que estaba haciendo, como es fuera de lo común, pues es algo que no va a estar bien. Sin embargo, comenzó a tener una mayor producción y comenzó a tener mayor ventas, porque era un producto diferente, ¿no? Un mercado diferente que está alcanzando, y bueno, y el lugar le producía suficiente o más que suficiente. Recuerdo eso porque después vi a otros que comenzaron a hacer lo mismo, ¿no? Me recuerda eso por el pasaje que está, este versículo que está diciendo esto, ¿no? El barbecho de los pobres. Ahí hay mucho pan. Podemos nosotros sacarle más provecho a lo que tenemos. Esto me afirma algo, que aunque estemos en pobreza, mis hermanos, aunque haya pobreza, siempre tenemos un algo, ¿ok? Y en ese algo pudiéramos nosotros tener mucha abundancia. Pero ¿por qué no lo hacemos? Por falta de juicio. Quizá tú tienes habilidades, tienes capacidades, has aprendido ciertas habilidades nuevas en estos últimos años. Hubo mucha gente que adquirió nuevas habilidades en la pandemia, en el encierro. No se dedicaron a ver Netflix, sino que se dedicaron a aprender, a conocer, a hacer cosas nuevas, qué sé yo, y cuando todo pasó, la persona ya tenía una nueva habilidad y encontró nuevas oportunidades en nuevo trabajo. Así que a eso es a lo que apunta esto, mis hermanos. Nos ha hablado de ser diligentes, ¿no? Nos ha hablado del buen juicio, nos ha hablado de las amistades. Todas esas cosas negativas también traen pobreza a la vida. Traen pobreza económica y traen pobreza espiritual. Nos dijo, nos exhortó a juntarnos con los sabios, nos exhortó a ser diligentes, nos exhortó a tener buen juicio, nos exhortó a ver lo que tenemos, y esto que tenemos, mis hermanos, también puede producir mucho. El problema es de que no sabemos cómo explotarlo. Por eso es necesario que nosotros nos eduquemos o nos juntemos con otras personas que han avanzado en la vida, que han crecido, que han madurado en todas las áreas, emocional, espiritual, material, qué sé yo, y poder encontrar ahí sabiduría. Y así en nuestro barbecho podamos nosotros también encontrar o producir mucho pan. Así que no hay tal cosa de no tengo nada. Esto que tengo, Dios puede usarlo para sacarme de problemas. Así que el consejo está lleno de sabiduría. La Biblia no se equivoca. Versículo 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Cuando tu hijo es merecedor de un castigo y no lo castigas, no le estás mostrando amor, sino todo lo contrario. Estás mostrando que no lo amas. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. ¿Por qué? Porque el castigo pone límites, pone altos y nos muestra el camino. Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Así que la corrección y el castigo en la crianza de los hijos es muy importante, mis hermanos. En cambio, detener ese castigo y detener esa corrección, en realidad está mostrando que no hay amor. Aquellos padres que no disciplinan y no corrigen a sus hijos, pues muestran esa falta de amor, falta de cuidado a ellos. Si realmente amas a tu hijo, dice el consejo, desde temprano hay que darle corrección. Implica esto que la corrección temprana y amorosa, válgame la redundancia, es un acto de amor. Es un acto de cuidado a los hijos. Así que seamos sabios también en esos actos
Y yo sé que como padres les causan cierto dolor el darle un castigo a los hijos, pero piensen en esto. Piensen en esto, que la corrección y la temprana, ¿no? El castigo a tiempo, realmente es una muestra de amor. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Y el Espíritu Santo se encargó de que esto estuviera en la Biblia para que tú y yo lo supiéramos el día de hoy. Quiere decir que es sabiduría de Dios. Así que a poner en marcha los buenos consejos. Versículo 25, y con esto terminamos. El justo come hasta saciar su alma, mas el vientre de los impíos tendrá necesidad. El justo come hasta saciar su alma. Aquellos que son justos tendrán provisión. Tendrán provisión de una manera adecuada, ¿no? Sus necesidades serán satisfechas. Pero está el otro, el impío, aquellos que actúan injustamente, aquellos que desobedecen los principios divinos, la voluntad de Dios, siempre tendrán una necesidad en su corazón. Hay corazones insaciables. Recuerdo una canción, un canto que cantamos en la iglesia, que decía: nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Redentor o a su Salvador, algo así decía. Y es verdad, un corazón lejos de Dios es un corazón que buscará saciarse en cualquier cosa, sea en el amor, sea en la fama, sea en las riquezas, sea en los triunfos, sea en los logros, en las metas, pero en realidad nunca encontrará satisfacción. El único que realmente tendrá un corazón satisfecho es aquel que sacia su alma en el Señor. Y ese es el justo. Recuerda que el justo es el que está de la mano de Dios en el contexto de Proverbios. Así que espero que el Señor haya hablado a tu vida en este rápido estudio que tuvimos de capítulo 13 de Proverbios. Sí que el Señor habló a tu vida porque habló a la mía. Y cada vez que abrimos la palabra de Dios, el Señor habla a nuestras vidas. Ahora nos toca a nosotros tomar acción, ¿no? No seamos como el que sueña, pero no logra nada. Seamos como el diligente, acá lo dice, ¿no? El perezoso y el diligente. Seamos como el diligente, porque ese será prosperado. Muy bien. Espero que esto haya hablado a tu corazón y te haya puesto retos para la vida, te haya empujado a que en este año, que apenas llevamos febrero, así que no llevamos mucho avanzado del año, todavía podemos ponernos algunos retos para este año. Sería bueno poner en práctica algunos de estos. Y déjame en los comentarios a ver qué reto es el que ha puesto el Señor en tu vida, en tu corazón, cuáles son las metas, para que oremos todos juntos. Y aquel que pueda leer el comentario, pues también que pueda orar por cada uno de nosotros. Cierra ahí tus ojos, inclina tu rostro y nos despediremos con una oración. Amantísimo Señor, gracias por la sabiduría que constantemente encontramos en tu palabra, especialmente en los estudios que estamos teniendo acá en el libro de Proverbios. Llenos de sabiduría, llenos de instrucción, llenos de corrección, llenos de límites. Y nos muestran los dos caminos y nos muestran los finales de los dos caminos, así que no hay oportunidad para perdernos. Es verdad que cuando agarramos el camino incorrecto, actuamos de una forma necia, porque claramente tenemos la instrucción. Ayúdanos a ser sabios, a no ser necios. Ayúdanos a ser diligentes y no negligentes. Ayúdanos a avanzar en la vida y que seamos la iglesia que tú quieres que seamos. Que seamos luz y sal de la tierra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Así que recuerda a mi hermano que estamos aquí los miércoles a las 7, los viernes a las 7, los domingos 10:30 y también a las 2 de la tarde y entre semana por las mañanas con los devocionales, ¿no? Así que no te pierdas lo que este canal tiene. Si no te has inscrito, inscríbete al canal, dale un clic a la campanita para que te lleguen las notificaciones, porque estamos leyendo la palabra de Dios y estamos conociendo su verdad y estamos creciendo en la palabra de Dios. Y así que
Mi deseo es que podamos ser de bendición para tu vida, así como tú ya eres de bendición para nuestra vida. Nos da mucho gusto ver varias personas inscritas y varias vistas en los videos, no porque queramos llegar a la fama, sino que nos deja saber de que del otro lado de la pantalla hay personas que tienen el deseo de entender y de conocer la palabra de Dios, y eso es algo extraordinario. Así que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y nos estaremos viendo pronto. Bye. Que Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por haber escuchado la palabra de Dios. Es un gusto para nosotros saber de que este mensaje está alcanzando muchas vidas. Nuestro deseo es de que tú crezcas al igual que nosotros vamos avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios. Si a ti te gustaría ser parte de este ministerio y ayudarnos de una forma económica, aquí abajo hay un link que te dirigirá a la página de PayPal y tú podrás hacer ahí tus donaciones si es que así lo quieres, si es que así el Señor ha puesto en tu corazón. Otra forma en que tú nos puedes ayudar también es a través de tus oraciones. Necesitamos de tus oraciones. Somos la Iglesia de Cristo y la Iglesia de Cristo siempre está bajo ataque. Necesitamos de tus oraciones. Así que gracias una vez más. Es un gusto poder saber de que somos útiles para tu vida espiritual en este caso. Bendiciones y esperamos en Dios vernos pronto. Bye. Si te gustaría obtener alguno de estos devocionales, libros de estudio o libros para colorear, encontrarás un enlace en la descripción del video que te llevará a la página de Amazon para adquirirlos. Si aún no te has inscrito en el canal, te animo a que lo hagas para no perderte ninguno de los videos que estamos subiendo. Gracias por esperar hasta aquí. Que nuestro Señor te bendiga y nos vemos pronto.